La Universidad Nacional Federico Villarreal, la Oficina Central de Bienestar Universitario y el Servicio Psicopedagógico del Anexo 10 les da la bienvenida a la charla de hábito de estudio potenciando nuestro aprendizaje. ¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Les saluda la psicóloga Rosa Luz Ramírez, psicopedagoga del Anexo 10, y quiero felicitarlos por brindarse este espacio para reforzar sus estrategias académicas y ayudarse en este gran reto educativo como son sus estudios universitarios. Por ello, los invitamos a quedarse hasta el final de esta presentación para que puedan recibir toda la información que les hemos preparado. Muy bien. En el proceso educativo existen diversos hábitos que se recomienda desarrollar para potenciar nuestro aprendizaje. En esta charla queremos compartirte tres de los principales buenos hábitos a tener en cuenta. El hábito de desarrollar la autodisciplina, el hábito de mantener una adecuada postura al estudiar, el hábito de utilizar estrategias en la lectura. Especialistas en el área educativa definen a los hábitos como el resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un fin determinado. Y claro, nosotros desarrollamos hábitos con el fin de lograr un objetivo, en el caso de los estudios, para poder desarrollar un aprendizaje. Y nos dice, son disposiciones estables que la persona adquiere en la media en que van ejerciendo su libertad. Es que en la niñez hacías todo lo que te decían tus padres, ¿cierto? Acatabas las órdenes sin evaluarla. Pero ya a tu edad, tus padres no están pendientes de lo que haces y además tú ya has desarrollado la capacidad de análisis y puedes ser consciente de lo que te es provechoso y de que puedes usar estrategias que te permiten llegar con mayor facilidad a tus metas. Claro, como obra de magia no va a poder ser, ¿cierto? Entonces, la realidad es que vamos a aprender a ser conscientes de la importancia de ayudarnos a habituar a ciertas conductas para poder hacerle frente a la demanda académica. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar hábitos de estudio, que quiere decir que necesitamos habituarnos a utilizar estrategias de manera constante. Bien, iniciemos entonces con el hábito de desarrollar la autodisciplina. El primer hábito que debemos enfocarnos en desarrollar para poder hacerle frente a los retos académicos y de nuestra vida personal es la autodisciplina. La autodisciplina nos va a permitir superar las dificultades enfocados en nuestros objetivos. No nacemos con esta habilidad de controlar nuestras acciones, ¿cierto? Eso significa que es un comportamiento aprendido, que por extensión significa que la capacidad de dominarlo está dentro de todos nosotros. No importa cuáles sean tus metas. Si no tienes la disciplina suficiente para trabajar las partes tediosas y aburridas de esta tarea, te va a ser muy difícil lograr tus objetivos. Cuando desarrollas tu autodisciplina, aprenderás a controlar tus impulsos, cumplir las promesas y compromisos asumidos con los demás, seguir un proyecto mucho después de que el entusiasmo se haya desvanecido, seguir tu dieta o régimen de ejercicio, levantarte a tiempo o cualquier otra cosa que quieres hacer. Bien, continuemos entonces con el segundo hábito. El segundo hábito a considerar en nuestro proceso de estudio, tanto como cuando atiendes las clases online, ¿no? Cuando investigas, como cuando desarrollas tus tareas o tu repaso, es el hábito de mantener una adecuada postura al estudiar. Es importante considerar que la posición que tu cuerpo adopta es la que le va a mandar la señal a tu cerebro de lo que quieres hacer. Entonces, si estás con la cabeza inclinada, pues tu cerebro interpreta que es hora de dormir.
Y por más que tu intención sea otra, pues es muy probable que sucumbas al sueño. Entonces, concluimos que al estudiar es importante la posición que mantienes, mantener una posición de alerta. El tercer hábito a desarrollar es el hábito de utilizar estrategias al leer. Siendo la lectura una actividad imprescindible como investigadores en nuestra formación académica, es necesario considerar estrategias para ayudarnos en este proceso. La primera en considerar es la lectura previa y la lectura comprensiva. La lectura previa nos va a servir para darnos una idea general del texto, la cual necesitamos para poder avanzar, ¿cierto? Si no utilizamos la lectura previa, es como querer, o la prelectura, es como querer armar un rompecabezas sin saber de qué va, cuál es la imagen. Posiblemente lo puedas armar, pero te va a demandar mucho más de tiempo. Y la segunda lectura, que es la lectura comprensiva, nos va a permitir entender aquellos detalles que no entendemos en un inicio, como en una película, ¿cierto? Que vemos por segunda vez. Y en esta lectura que utilizamos el subrayado, vamos a poder también realizar ya nuestros resúmenes o esquemas. Ahora, en cuanto al subrayado, no se trata de subrayar cada palabra que nos parece interesante. Es más, no se trata de subrayar palabras, sino ideas. Y aquí viene la siguiente estrategia a detallar. El distinguir las ideas principales de las secundarias. Y por más que desarrollemos ahora la lectura virtual, podemos ir resaltando con colores diferentes, ¿cierto? Estas ideas. Además, que de esa manera nos mantenemos activos y podemos impresionar a nuestro cerebro. ¿Cierto? Y de esta manera vamos a poder desarrollar el aprendizaje. Entonces, las ideas principales son como las columnas en una bóveda romana, ¿no? Y las ideas secundarias son pues como los nexos. Si no distinguimos ello, difícilmente vamos a lograr comprender el argumento de la lectura. Ahora, en cuanto al resumen, es importante considerar qué amplitud debe tener un resumen. Debe ocupar de una tercera a una cuarta parte de la extensión global del texto. Si el texto que se debe resumir tiene unas 30 líneas, nuestro resumen girará alrededor de unas 10 líneas. Bien. Otra estrategia a considerar en nuestro proceso educativo y que nos puede ayudar mucho es el utilizar los esquemas. Y es que el hecho de preparar un texto para ser sintetizado, el utilizar la lectura previa, la lectura a conciencia, los subrayados, ¿no? El esquema, nos va a permitir asimilar las ideas. Y sin darnos cuenta, al desarrollarlos, ya estamos estudiando. Cuando acabamos de completar el esquema, la familiaridad que vas a tener con las ideas, con el contenido, va a ser tan grande, más grande de lo que tú piensas. Luego va a venir el proceso de fijar ideas, de memorizar la información, pero se trata de desarrollar un aprendizaje significativo, ¿cierto? Con un aprendizaje que impacte, ¿no? Siempre es tener en cuenta esto, que impacte a nuestro cerebro. No se trata de leer y releer el texto hasta que te quedes dormido. Entonces, leeremos el esquema hasta ser capaces de reconstruirlo, en este caso, ¿no? Ya sea oralmente o por escrito. El esquema, a diferencia del resumen, es un ejercicio que en cierta manera conjuga la síntesis y el análisis de contenido. La síntesis porque seleccionamos la información esencial del texto y el análisis porque buscamos la relación entre estos conceptos seleccionados. Entonces, voy a compartir los principales tipos de esquema que podemos aplicar, ¿no? Para no hacer algo monótono en su tiempo de estudio. El esquema de llaves, no hay que tener excesivas subdivisiones, sino tan solo las necesarias.
La función del esquema es la de facilitarnos la rápida captación del texto a primera vista. Y cuantos más subdivisiones se hagan, mayor será entonces la complejidad para asimilar la información, cosa que no nos interesa, ¿cierto? Luego tenemos pues el esquema arbóreo. Este tipo de esquema debe su nombre a la estructura visual que presenta, semejante a un árbol, en el que la copa correspondería a la idea central, el tronco a las ideas principales y las raíces a las ideas complementarias o secundarias. Luego tenemos el esquema de bloques, donde la disposición estructural de las ideas se realizarán en 2 o 3 grandes bloques temáticos. Muy bien, chicos. Esperamos pues que tomen en cuenta esta información y la pongas en práctica desde ahora con perseverancia para que veas los resultados. Te invitamos a solicitar tu atención personalizada para desarrollar estas y otras estrategias que te puedan ayudar en tu proceso de estudio. Evaluemos juntos los distintos factores a tomar en consideración en tu proceso de aprendizaje, como son, por ejemplo, la importancia de la toma de apuntes, los estilos de aprendizaje, las técnicas para ejercitar la memoria, la planificación del tiempo y muchas estrategias más que nos permite hacerle frente también a la ansiedad, tanto en el proceso de estudio como en el momento de desarrollar los exámenes, ¿cierto? O las presentaciones. Además, también te ayudamos a desarrollar tus estrategias emocionales. Entonces, estimados y estimadas estudiantes, nos vemos pronto en la sesión personalizada o en otro taller que desarrollemos. Que tengan un gran día.